Buenas tardes de nuevo, otra vez yo. En nombre de MikroTik, les agradecemos enormemente haber presenciado este tipo de eventos. La verdad que, como les dije anteriormente, está muy bueno que los hagan cada cierto tiempo para poder relacionarnos con gente del palo y que realmente sepa de las cosas que estamos hablando. Esta presentación es un poco improvisada, tengo que reconocerlo. Hasta ayer a las 4 de la tarde, teóricamente iba a dar la primera presentación que hice a la mañana. Ayer a las 4 me escribió Caspar preguntando si le podía hacer el favor de dar una última presentación como para poder hacer el cierre. Por lo tanto, lo que hice fue basarme en alguna charla anterior que he dado en algunos otros MUM y espero que les guste. El objetivo de esta charla, tal vez el nombre no sea el más indicado, pero la idea es simplemente comentarles un poco cuáles son los errores más comunes que uno descubre cuando hace los relevamientos iniciales. Viene un poco de la mano de la charla anterior, habla también del tema de seguridad, pero en este caso más, no tanto a un ataque específico como lo comenté esta mañana, sino un poco más general sobre algunas consideraciones a tener en cuenta. De nuevo, para el que no estuvo esta mañana, me presento, mi nombre es Mario, vengo desde Argentina. Tengo experiencia con el sistema operativo desde hace ya mucho tiempo y soy entrenador y consultor de MikroTik. Soy CTO de MKE Solutions y estas son las vías de contacto para lo que necesiten. Estamos siempre a su disposición. En cuanto a MKE Solutions, es una consultora en telecomunicaciones que nació en la ciudad de Río Cuarto, en Argentina. El año que viene vamos a cumplir ya 10 años. Y como comentábamos anteriormente, tenemos tanto el área de soporte como el área de entrenamientos certificadas en normas internacionales de calidad. Estas son las vías de contacto oficiales. Cualquier cosa que necesiten, nuevamente a su disposición. En el área de soporte, un poco ya les comenté esto, no quiero volver a ahondar sobre esto. Aparte sé que están ansiosos esperando no solamente el sorteo, sino también la cerveza. En el área de soporte, una de las tantas cosas que hacemos es un relevamiento inicial. En ese relevamiento inicial es donde encontramos algunas falencias, algunas por descuido, otras por desconocimiento. Y la idea justamente de esta presentación es comentarles algunas cosas básicas a tener en cuenta para empezar a segurizar sus equipos. Como Maxi comentaba anteriormente, en el área de entrenamientos los podemos hacer tanto de manera pública como de manera privada. Si alguien está interesado en aplicar los programas de certificación para su zona, cuenten con nosotros, podemos venir a hacerlo cuando quieran. Un comentario adicional sobre Oráculo, que ya lo presenté yo, ya lo presentó Maxi también. En este momento está, para el que lo quiera probar, está disponible una versión de prueba. Se contactan con nosotros, lo pueden tener 100% funcional durante un tiempo. Justamente la idea es eso, que siga creciendo y más aún con el feedback de cada uno de nosotros. ¿Cómo es un poco el concepto de por qué le puse tips para principiantes? En realidad no está mal considerarse uno un principiante en esto. Lo cierto es que la tecnología avanza todo el tiempo, los protocolos se implementan y cambian todo el tiempo y MikroTik, así como van saliendo cosas nuevas, MikroTik las va incorporando en su sistema operativo. Uno tal vez puede tener 10, 15, 20 años de experiencia en firewall y es completamente nuevo en la parte inalámbrico o es completamente nuevo en la parte de enrutamiento dinámico. Y sea en el área que sea, algunos vamos a seguir siendo siempre principiantes. No importa la experiencia que tengamos, siempre salen cosas nuevas. Estoy seguro que muchos se enteraron hoy en día de lo que es una BRRP o de que en MikroTik se pueden hacer script o de que se puede trabajar con firewall. Muchas de las cosas que estuvimos viendo, tal vez para algunos las escucharon pero no las implementaron nunca. En el momento en que les toque hacerlo, vamos a tener que empezar como principiantes. La charla está enfocada en ese tema. Como les dije anteriormente, la idea es mostrar un poco cuáles son los descuidos más comunes. Algunos por desconocimiento, otros simplemente por no nos dimos cuenta. Pero la idea es mostrar que con un par de clics adicionales uno puede tener sus equipos también segurizados. El primero de ellos, y puede llegar a caer de maduro, es el usuario por default. Sabemos que MikroTik trae usuario admin, no trae contraseña. Lo primero que se recomienda es segurizarlo. Sepan que las contraseñas fuertes son muy recomendables. MikroTik diferencia contraseñas de mayúsculas y minúsculas, por lo tanto pueden implementar la combinación que quieran. Incluso existen scripts que están dando vuelta en la Wikipedia de que aleatoriamente o con un código pseudo aleatorio el equipo se autoasigna una contraseña y se la mandan por correo electrónico. Por lo tanto hay veces que hasta
ni sabemos cuál es la contraseña, se la asignó solo el MikroTik y de alguna manera lo registra. Nos ha tocado hacer tal vez relevamientos en algunas empresas de seguridad, principalmente que trabajan con toda la parte de casinos, que justamente implementan scripts de este tipo. La idea es que la contraseña no la sepa nadie, excepto quien tenga acceso a un correo electrónico que obviamente es de un uso más restringido. Muchas veces nosotros cuando hacemos el relevamiento lo primero que pedimos es un acceso de solo lectura a sus equipos. ¿Por qué? Y principalmente para que después no pase, nunca está de más el que piensa, no, desde que ustedes tocaron ahora me funciona o no me funciona. La idea es pedir un acceso de lectura. Con los accesos de lectura garantizamos, o por lo menos el usuario, el cliente se queda tranquilo de que no hay nada que se pueda modificar. Tengan en cuenta una cosa que no es menor. Por defecto el usuario de lectura en MikroTik permite rebootear el equipo. Si ustedes trabajan con un usuario con grupos de solo lectura, tengan la precaución de desactivar el permiso de reboot para que ustedes se queden aún más tranquilos de que ni siquiera les podemos llegar a reiniciar los equipos. Eso no sé si es una falla de seguridad propiamente dicho, pero está bueno tenerlo en cuenta. El segundo punto es el firewall. ¿Hay que segurizar los equipos? Sí, como les dije anteriormente, como hizo hincapié el otro chico que estuvo hablando recién, y como se encuentra habitualmente en casi todas las conferencias de networking hoy en día, los ataques son cada vez más comunes y van a seguir siendo cada vez más comunes. Uno puede estar hablando de firewall durante todo el día si quiere y realmente hay muchísimo contenido para poder transmitir. La idea de esto, en resumen, es que hay dos tipos de ataques. El ataque que tiene como objetivo tomar el control del router. Una vez que detecta algún puerto, SSH, Telnet, la idea es robar el usuario y contraseña y empezará con un ataque del tipo diccionario. Ustedes van a ver en el log que dice usuario Mario contraseña incorrecta, usuario Maxi contraseña incorrecta, usuario ventas contraseña incorrecta, hasta que en algún momento le peguen con el usuario y contraseña. Si en algún momento le pegan con el usuario y contraseña, quedamos en manos de lo que ellos quieren. Existen otro tipo de ataques que no tienen como objetivo robar o tomar control del equipo, sino simplemente provocar una denegación de servicio. Mientras lo que esté del router para atrás no funcione, para el atacante es tarea hecha. Un ataque por fuerza bruta es muy común verlo. De hecho, todo usuario que le pone a su router una IP pública, en menos de un par de horas va a empezar a ver en el log todos los ataques que hay. Y esto no es porque alguien malintencionado, mejor dicho sí, es con mala intención, pero no con la intervención de una mano que está buscándolo todo el tiempo, sino que ya hay bots en el mundo dando vueltas y es tan simple como el bot detecta y empieza a probar. Y el día que pruebe se reportará ante quien comande esos bots y quedaremos en manos de ellos. Hay tantos bots hoy en día dando vueltas de esto que es muy común encontrar este tipo de ataque por fuerza bruta. Lo más común es detectarlo en servicios como Telnet o SSH. Me ha tocado verlo, no es muy común verlo, pero me ha tocado verlo, también en accesos vía web y vía Winbox. Uno puede segurizar tanto como quiera sus equipos, pero sepan que por defectos vienen totalmente abiertos. Otro ataque muy común es dejarme los DNS abiertos. En términos simples, no sé si se acuerdan de la presentación que di esta mañana, en donde hablaba sobre que el atacante no ataca directo, sino que ataca a diferentes resolvers o a diferentes equipos que están en el medio y entre todos conjuntan un ataque. Bueno, este es justamente uno de esos ataques. Cuando alguien le pone una IP pública al router, obviamente lo deja expuesto a cualquier acceso y muchos tienen la necesidad de habilitar los servicios de DNS para utilizarlos, con la idea de utilizarlos dentro de su red. Lo que no saben es que al momento de activar la opción de Allow Remote Request, que es la opción para convertir al router en un servidor de DNS, también lo dejan expuesto al mundo. ¿Y cuál es la idea? Que se puede usar desde dentro de la LAN, pero que no esté habilitado al mundo. Lo más común que van a ver en estos casos, tal vez el torch sea la última cosa que se den cuenta, porque es cuando ya empiezan a indagar un poco sobre qué tipo de ataque pueden llegar a tener, pero lo más común que ven en este caso es que tienen 5, 6 o 10 veces más de tráfico en la WAN que en la LAN. Cuando esas cosas pasan, es 99% probable de que es un ataque. Otro ataque, también común, es el tema del web proxy. Hoy en día el web proxy no es un servicio muy utilizado, de hecho es para nada utilizado para hacer caché, porque los equipos hoy en día no tienen capacidad para hacer caché, y aún si la tuvieran, el almacenamiento hoy de contenido estático basado en el TCP/80 cada vez es menos, por lo tanto no hay mucha necesidad de hacer esto.
pero el uso más común que se le da al acceso de web proxy es para ser filtrado a nivel de URL. Cuando alguien quiere tomar políticas de permitir o de negar el acceso a un sitio y no lo puede hacer a nivel de IP, porque por ejemplo es un hosting y el mismo sistema de hosting tiene 15 páginas por atrás, uno está obligado a hacerlo a través de las URL. Cuando se activa el servicio de web proxy, al igual que con el DNS, queda expuesto a utilizarlo desde cualquiera de sus interfaces. Y si tenemos algún bot en algún lado dando vueltas y detecta que el servicio web proxy, ya sea el puerto 3128 o el puerto 8080, están abiertos, también me pueden utilizar a mí para hacer ataques y van a empezar a aparecer estas cosas. No sé si alguna vez les ha pasado, pero si alguien alguna vez se sorprendió porque Google te pide un captcha para poder hacer búsquedas, es porque el router del proveedor está siendo atacado con este tipo de vulnerabilidades. Los ataques por SNMP son otros de los más comunes. Primero, si se acuerdan por la presentación anterior, porque son uno de los ataques que más amplificación provocan. Pero por otro lado, es porque permiten robar información sin que uno se dé cuenta. Si utilizan SNMP, saben que es el protocolo por excelencia para hacer toda la administración de redes, que no es de MikroTik, es un estándar y es compatible con cualquier router que soporte SNMP. Y varias versiones de SNMP no soportan autenticación. Por lo tanto, se trabajan con comunidades. Si alguien activa el protocolo de SNMP para permitir que su equipo sea administrable por algún software, tiene que tener la precaución de o modificar las comunidades por defecto, o bien de segurizarlo a nivel de firewall o a nivel de los servicios del propio SNMP para que no pueda ser sondeable, si se quiere decir, desde cualquier dirección IP. Esto es muy común verlo, incluso por ahí en los mismos cursos uno hace laboratorios y tiene la suerte de apuntarle a una IP que no está protegido y se ve fácilmente que sin tener usuario y contraseña de acceso al router que estamos administrando, que estamos monitoreando, mejor dicho, se le puede sacar mucha información. Cuántas interfaces tiene, qué tráfico tiene, cuáles son las direcciones IP, si tiene el consumo de CPU, las estaciones inalámbricas conectadas, las colas de ancho de banda, etcétera, etcétera. Son todos parámetros que se pueden sondear sin tener usuario y contraseña, sino que estén tanto el server como el cliente bajo la misma comunidad. Muchos de estos servicios de lo que les acabo de mencionar se pueden segurizar simplemente cerrándolos. ¿Cómo se cierran los servicios? Todo aquel servicio que no se use, que no se tenga necesidad de utilizar, simplemente se va a la sección de IP Services y lo desactivan. Desactivando el Telnet, uno ya sabe que el equipo no es vulnerable frente a algunas pruebas de Telnet. Lo mismo con API, lo mismo con web, si es que no lo necesitan. Pero hay algunos otros servicios que sí son necesarios tenerlos y todo va a depender de la red en particular. Cuando lleguen a esa situación en la cual tenemos servicios que sí hay que tenerlos, más allá de tenerlos activos, hay que tenerlos segurizados. Para eso se toman dos políticas. O bien, desde el campo Available From se le especifica cuál es el segmento o cuáles son los segmentos de red que van a poder utilizar ese servicio, o bien se trabaja a nivel de firewall, que es todo lo que se han explicado en las charlas anteriores. Pero más allá de tener todos los servicios cerrados, API, FTP, etcétera, etcétera, como les dije anteriormente, también existen ataques que no tienen la necesidad de obtener un usuario y contraseña, sino simplemente de provocar una denegación de servicio. Si no tomamos alguna política con el ping, uno puede decir, ¿qué me pueden hacer con un ping? A lo sumo sabrán que estoy vivo. Y eso es cierto, siempre y cuando el ping sea bien intencionado. Pero existen ataques de denegación de servicio a través del protocolo de ICMP, en este caso lo que sería un ping flooding, que pueden elevar el consumo del CPU al 100% y lograr que todo lo que esté por detrás del router también quede sin servicio. Este tipo de ataque es muy fácil de detectarlo, es muy fácil de hacerlo y es un poco complicado darse cuenta de que fue ese el ataque que me hicieron, porque en la sección del profile, que ya lo voy a comentar más adelante, pero cuando uno se pone a analizar, cuando dentro de Winbox acceden a la opción de profile, en donde uno ve desglosado el consumo de CPU por los servicios que están utilizándose, no existe el servicio de ping para poder verlo, existe el servicio de networking. Entonces uno por ahí no puede darse cuenta rápidamente que estoy sufriendo un ataque de ping flooding. ¿Por qué? Porque simplemente el profiler no me lo distingue. ¿Cómo se hacen las reglas de protección? Son bastante simples. Toda la lógica de lo que estuvieron hablando en las charlas anteriores
no vamos a ahondar en ese tema porque no quiero aburrirlos tampoco con cosas que ya las estuvieron viendo, pero la idea es tan simple como indicarle en el chain de input todo lo que sea protocolo, TCP o UDP, dependiendo qué es lo que quiera segurizar, y el puerto al cual quiera cerrar, que ingrese por la interfaz pública. Con eso simplemente lo cierro, no tiene más lógica que eso. Si la interfaz no es una y son varias, se pueden utilizar listas. Si el puerto que quiero segurizar necesito que desde una IP en particular que está en el mundo se pueda permitir, se hacen o listas o VPNs o lo que uno quiera como para hacer una excepción a esa IP en particular. Pero por defecto uno siempre tiene que tener la precaución de cerrar este tipo de servicios desde el mundo porque lo más probable es que el ataque lo reciba desde Internet y no desde la red interna. El acceso por pin flooding es un poco diferente porque uno no puede cerrar del todo el protocolo de ICMP. ¿Por qué? Y porque hay veces que lo necesita incluso hasta para saber si su router está vivo o no. Entonces no podemos hacer una regla general que diga protocolo ICMP acción drop. ¿Qué pasa si nos venimos al MUM de Uruguay? En este momento me reportan que en la oficina no tengo internet. Lo primero que voy a hacer yo es al menos tirarle un ping a mi router, a ver si me responde. Si yo tengo cerrado el protocolo de ICMP, obviamente no me va a responder. Entonces lo que hay que hacer en esos casos es valerme de un protocolo un poco más avanzado que habla sobre la cantidad de paquetes por segundo que vamos a permitir. Entonces uno puede incluso permitir consultas de DNS si lo quiere, porque el router es un DNS que necesito que esté público o visible en Internet, pero lo vamos a restringir a una cierta cantidad de paquetes por segundo. Y esto también frena los ataques y lo frena mucho. Muchos están hoy en día con la intención de implementar IPv6 porque es lo que se viene, es lo que está, es la necesidad y aparte porque hay muchos que los están picando para que lo vayan haciendo. Sepan que al momento de habilitar IPv6 se abre un mundo nuevo porque hay un firewall nuevo. Y si antes hacían firewall a nivel de IPv4, ahora hay que hacerlo también a nivel de IPv6. Más aún, el protocolo de IPv6 funciona tan automático que uno incluso hasta sin darse cuenta puede llegar a dejar expuesto el router al mundo directamente a través de IPv6. Entonces hay que tener en cuenta no solamente segurizarlo a nivel de IPv4, sino también segurizarlo a nivel de IPv6. Unas recomendaciones generales que siempre se hacen. Primero, bloquear todo el tráfico que venga desde el mundo hacia el router y no vaya con destino a nuestras redes locales. Y esto va a parecer un poco extraño, pero pasa. Por alguna mala configuración del router de mi proveedor, intencional o no, puedo estar recibiendo tráfico yo desde una interfaz WAN y que no va con destino a mis redes, por lo tanto se toma la política de bloquearlo. Como comentaba yo en la charla anterior de spoofing, esta es principal, la que quería transmitir en la charla anterior. Bloqueamos en el router principal todo tráfico de upload que no venga con origen de nuestras propias redes. Eso es justamente la charla anterior. Y finalmente, clientes que trabajan con IPs públicas, y mejor dicho, clientes que ofrecen servicios de Internet dando IP públicas a sus clientes, también tienen la necesidad o tienen que tener la precaución de restringir o limitar el uso de algunos protocolos. Más allá de que a lo mejor el cliente los necesite, uno puede tener la política por defecto de bloquear algún protocolo y puerto en particular, informárselo al cliente, y si el cliente decide abrirlos, uno le puede hacer las excepciones correspondientes. Pero cuando empiecen a entregar IP públicas, hagan un par de reglas de detección, simplemente no de bloqueo, sino de detección, en el chain de forward y van a ver que hay muchísimo tráfico que desde el mundo va hacia protocolos como DNS, Web, SSH, MySQL y hay muchos clientes que no lo tienen necesidad de implementarlo. Y muchas veces pasa que a lo mejor el cliente, por ahorrar 5, 6 o 10 dólares, compra un router, lo pone, funciona, el router toma la IP pública, pero el router que compra el cliente no viene configurado con un firewall por defecto y ahí es donde empiezan a pasar todas estas cosas. Como les comentaba anteriormente, esto no solamente provoca que el cliente se quede sin Internet, sino que si el tráfico es muy grande también provoca que yo me pueda quedar sin Internet. Por lo tanto, es una política que se está utilizando mucho. Por defecto, algunos servicios en particular vienen cerrados desde el mundo hacia los clientes y se le informa al cliente con la necesidad de que si el cliente quiere abrirlo, se le hará algún tratamiento particular. Esta es la tabla con los principales servicios a proteger. Sepan que muchos de estos servicios no vienen habilitados por default, como por ejemplo el DNS, como por ejemplo el web proxy,
pero si alguien habilita el DNS o habilita el web proxy, tiene que tener la consideración de empezar a segurizar o empezar a tratar el tráfico que vaya hacia estos protocolos y puertos. Otro parámetro de seguridad que también se recomienda considerar es el tema del descubrimiento de vecinos. Ustedes vieron que se conectan a un router, abren el Winbox, le hacen un clic en la pestaña que dice Neighbor y automáticamente empieza a descubrir qué router está detectando dentro de la capa 2. Eso por un protocolo de MikroTik que se llama MikroTik Neighbor Discovery Protocol, que es una derivación del CDP de Cisco. Y por defecto viene habilitado en todas sus interfaces. Lo que significa que cualquiera que se conecte a cualquier interfaz local del router, mejor dicho, a cualquier interfaz del router, y corra el protocolo de MNDP, el router mío va a informar, yo estoy y soy este router, tengo estas IP, etcétera, etcétera. Esto está bueno tenerlo y hay veces que nos salva, pero por lo menos segurizarlo desde el lado de la WAN. Evitar que el router de mi carrier pueda llegar a descubrirme a nivel de vecinos y saber algo de la información mía. Esto se desactiva desde la parte de IP Neighbors. Uno simplemente se va a la sección de IP Neighbors y puede decirle desde qué interfaces va a estar visible y desde qué interfaces no. Esto es, desde qué interfaces va a estar corriendo el protocolo de MNDP. Lo que no significa que si tenga la MAC address de ese router pueda acceder en capa 2 al equipo. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el acceso en capa 2 y otra cosa es el protocolo que los descubre. Uno puede cerrar totalmente el MNDP para evitar que te descubran a nivel de capa 2, pero conociendo la MAC address del router uno puede tener acceso en capa 2. Si quieren evitar los accesos en capa 2 al router, ya sean por MAC Telnet o por MAC Winbox, hay una sección especial dentro de la parte de Tools, MAC Server, que justamente tiene esa funcionalidad. Uno puede cerrar completamente el acceso en capa 2 al router y únicamente permitirlo a nivel de capa 3. ¿Y por qué les digo esto? Porque todas las reglas de firewall que hacen, las hacen dentro de IP Firewall. Y cuando empiezan a trabajar a nivel de IP, mandatoriamente trabajan con capa 3. Cualquier tipo de acceso en capa 2, el firewall no lo va a parar nunca. Otra cosa a tener en cuenta es el hecho de tener guardada la lista de usuarios y contraseñas. Uno puede decir, y sí, pero de todas maneras lo tengo guardado en mi PC y me la llevo a todos lados. Sepan que alguien con alguna mala intención puede exportar la lista que está guardada y esa lista la puede analizar en texto plano con cualquier analizador de texto plano y puede sacar los usuarios y contraseñas del router. Entonces, otro parámetro a tener en cuenta, no es para preocuparlos, pero sí para movilizarlos un poco. Se recomienda no tener guardadas las contraseñas, se recomienda cambiarlas cada cierto tiempo las contraseñas. Y en caso que tengan la necesidad de tenerlas guardadas por el motivo que sea, sepan que Winbox trae una función que es setear una contraseña maestra. ¿Para qué sirve esta opción de setear una contraseña maestra? Justamente para que no muestre por defecto la lista para que no se pueda exportar. Ahora sí, van a tener que ponerle una contraseña al momento de abrir el cliente de Winbox. Y si no, de lo contrario, no va a aparecer nada. ¿Cuál es el único problema? Se van a tener que acordar de esta contraseña ahora. Pero es una sola contra todas las que pueden tener el router dentro. Finalmente, otra cosa que se recomienda siempre es mantener las actualizaciones lo más actuales posible. Esto no significa que necesariamente tienen que actualizar siempre la última versión. Como comentaba Caspar cuando hizo la introducción, MikroTik dispone de un changelog que muestra cuáles han sido los cambios que sufren las últimas versiones. Está bueno leerlo, los changelog, para saber si realmente la actualización me va a traer algún beneficio. Muchas veces pasa que actualizamos los equipos porque salió una versión nueva y no hace nada, o incluso me rompe algo de lo que ya tengo. La ventaja de esto es, la contra de esto es, hay que leer. Y por lo general uno más que leer prefiere practicar, implementar, actualiza, se rompe, volvemos para atrás. Pero está bueno porque está todo documentado y justamente la idea es eso. La idea es que vean realmente qué ventajas hay. Y si ustedes se pueden analizar los changelog, han salido muchas vulnerabilidades de varias cosas. Había vulnerabilidades en servicios en algunas cosas puntuales de servidores web. MikroTik hizo una actualización a los 2 o 3 días que salió esa vulnerabilidad y ya cerraba por completo el acceso al router y parchó esa vulnerabilidad. Cuando salió la vulnerabilidad a nivel inalámbrico, que es muy común porque pasó hace 15, 20 días atrás, MikroTik ya sabía de esa vulnerabilidad porque ya la habían reportado esa vulnerabilidad
Y lo que hicieron ellos fue sacar una actualización y está documentado que simplemente con actualizar a la última versión ya no tenemos ese problema a nivel inalámbrico como tienen otras marcas. Lo bueno, como les dije, es que hay una comunidad, hay un foro y en ese foro siempre alguien tiene la posibilidad y tiene la idea de probar primero antes de leer. Y por lo general ese es el alguien que empieza a reportar qué funciona, qué no funciona, qué le pasó en el equipo, etcétera, etcétera. Sepan que el foro está disponible, es totalmente público. Uno puede ingresar y puede leer tranquilamente todas las cosas que hay. Y lo bueno es que todo lo que nos está pasando a nosotros a alguien ya le pasó. Es cuestión de saber buscarlo. Pero hay muchísima información, muchísima experiencia, muchísimos casos de éxito y muchísimos casos de no éxito también en el foro. MikroTik dispone de muchísimas herramientas para poder no solamente detectar, sino tomar alguna política por defecto. Las más comunes son las que le mencioné recién. Hay una herramienta que se llama Profile, que la van a encontrar dentro de Tools, Profile, que esto sirve simplemente para saber cuáles son los servicios del router que se están llevando el CPU. Versiones anteriores de Router OS, abajo de la versión 5, esto no lo traía y uno simplemente veía que el CPU estaba al 50 o al 100% y no sabíamos qué hacer. Y a lo mejor pensábamos que el equipo estaba chico en cuanto a recursos, sacamos el equipo, poníamos uno más grande y seguía igual. Y sacamos el equipo, poníamos más grande y seguía igual. Hoy en día, la opción del Profile justamente permite determinar si el uso del CPU es normal o proviene de algún tipo de servicio que no es normal que esté pasando. El Torch, como ya lo mencioné anteriormente, es una herramienta que sirve para poder desglosar el tráfico que pasa por una interfaz y poder ver todo. Puerto de origen, protocolo de origen, puerto de origen, puerto de destino, IP de origen, IP de destino, protocolo, puerto VLAN, DSCP, tiene muchas opciones. Y está bueno porque esto funciona mucho antes de que el firewall tome efecto. Es decir, que alguien puede estar frenando algún tipo de ataque en particular, pero como esta herramienta se cumple en una instancia antes, aún así lo voy a estar viendo dentro de sus interfaces. El log es muy común que empiece a reportar accesos indebidos y cualquier falla que el router tenga pueden siempre depurar los logs y analizar muchísima más información. El router por defecto trae 3 o 4 cosas para mostrar, que son por ahí las más comunes, pero cualquiera que tenga necesidad puede depurar el log y abrirlo tanto como quiera. ¿Por qué por defecto no viene abierto? Porque consume recursos y porque nadie lo ve. Y más allá de que nadie lo esté viendo, en segundo plano el log está funcionando. Entonces la idea de esto es que tomen principalmente que se lleven un poco el concepto de que uno puede abrir el log tanto como quiera y analizar muy específico las cosas que están pasando en el router. Otra herramienta muy común es la herramienta de IP-Scan. Y la herramienta de IP-Scan está disponible en MikroTik desde hace muchísimo tiempo y sirve justamente para hacer un escaneo de toda la red, saber cuáles son las IP que responden, cuáles son las IP que no responden y principalmente saber cuando tengo IP duplicada. Muchas veces pasa que el cliente tiene un problema y a lo mejor ni cuenta nos dimos y hubo otro cliente en otro lado que se puso un IP igual y detectar una IP duplicada es bastante complicado. Sepan que hay una herramienta muy simple para hacerlo y está disponible desde casi todas las versiones de Router OS. Packet Sniffer ya la estuvieron analizando. No solamente tienen la posibilidad de hacer un sniffing local de los paquetes, sino que también tienen la posibilidad de hacer un streaming hacia otro servidor. Existe la opción de TZSP en el mangle, o lo que es la parte de NetFlow, o Port Mirror, o IPFix, que son diferentes cosas que hacen lo mismo. Recolectan información y la mandan hacia otro servidor y que ese servidor se encargue de analizar. Y así es como se implementan los sistemas de IDS o IPS. Y dependiendo de qué es lo que haga ese IPS, puede tomar la política de detectar un intruso, lo manda dentro de una lista y MikroTik tiene la política de que todo lo que esté dentro de una lista lo pueda llegar a bloquear. Existen un montón de herramientas, existen un montón de utilidades. Como decían en charlas anteriores, la única limitación es la mente de cada uno. Final, y con esto me despido. Las cosas no vienen solas, el éxito no viene solo. El éxito viene normalmente acompañado de varios fracasos previos. Uno siempre tiene la idea de yo voy, leo, copio, pego y funciona. Y lo más probable es que copie y pegue y no funcione. Porque los scripts de copiar y pegar no vienen diseñados para su problema, sino que vienen diseñados para los problemas de otros. Es más, lo más probable es que copien, peguen y rompan, más que no funcione. La idea de esto justamente es leer. La wiki de MikroTik trae mucha documentación. Trae una sección que se llama Guía para Impacientes, en donde copian, pegan y prueban si anda. Y tiene una sección que explica línea a línea qué es lo que están haciendo para que ustedes sepan si realmente la línea que van a poner es la que necesitan o la tienen que modificar.
Por lo general, esto pasa por una cuestión de experiencia. Es muy difícil tener un router segurizado del 100%, les diría que es imposible tener un router segurizado del 100%, y uno tiene que actualizarse todo el tiempo contra los nuevos ataques que vayan saliendo y las diferentes formas de protección. Una vez un cliente me dijo, necesito que me instales un firewall que me proteja sobre todo actual y futuro. Esto es lo mismo que ir a un hospital y decirle, quiero que me vacunen contra cualquier enfermedad que exista y que vaya a existir. Sepan que eso es totalmente imposible. Pero lo bueno es que mucha experiencia de mucha gente está documentada en los foros, está documentado en la Wikipedia incluso. Y esto no muerde, esto es documentación. Y la idea es leer, fallar, volver a leer, corregir y principalmente documentar. Porque uno no sabe si el día de mañana vamos a estar y la configuración de ese router tiene que pasar a manos de alguien más. Imagínense si ustedes hicieron 150 reglas de firewall, el día de mañana tienen la suerte de irse a otro lado tal vez mejor y quien toque la administración del router se encuentra con 150 líneas de firewall y no tiene idea y el día 2 de trabajo ya empezó a fallar. La idea es documentarlo. Sepan que documentarlo es otra manera de compartir el conocimiento y justamente eso es un poco lo que buscamos en este tipo de eventos. Una cosa que comentaba recién cuando estábamos tomando un café, está bueno este tipo de eventos porque, como les decía anteriormente, nos une, nos permite compartir experiencia entre gente que es del rubro. Es muy difícil explicarle a una persona normal qué es un microtik y nosotros que no somos normales lo tenemos más que claro lo que es un microtik, o casi. La idea de este tipo de eventos es justamente alentarlos a que se suban de este lado, a que den una charla, que la gente no muerde, que muchos me dicen, no, pero tengo miedo de que me vayan a preguntar. Sepan que esto no es un curso, esto no es una clase, esto es compartir experiencia. Y la experiencia puede ser buena como puede ser mala, y la gente que está sentada del otro lado puede saber más o menos que yo. Pero la idea es compartir experiencias, porque justamente de la experiencia y de todo el intercambio de información es donde realmente las cosas se hacen cada vez más ricas. Nada más, muchísimas gracias por todo. Si alguien tiene preguntas, como siempre, son bienvenidas para responder. ¿Sorteo? Gracias. Gracias, Mario.